Antes de que hubiera calendario, antes de que el nombre de los días se asentara en labios humanos, hubo un silencio profundo y una palabra: hágase la luz. Esa palabra no solo separó la oscuridad de lo visible, encendió la primera chispa de conciencia en el mundo. Donde antes reinaba la pura vaguedad, la creación empezó a mirarse a sí misma. En ese primer destello podemos localizar el origen de la conciencia, no como una propiedad fría y cerebral, sino como la capacidad de la realidad para reconocerse, distinguir y nombrar. Al encender la luz, algo se hizo capaz de ver, de distinguir, de responsabilizarse. Imagina el espacio primitivo, una extensión sin contornos, como una noche sin nombre. De pronto la luz irrumpe, y con ella el asombro de la primera mirada. La creación toma forma en una secuencia que es al mismo tiempo artística y ética. Separar las aguas, establecer firmamento, dibujar costas, vestir la tierra de verdor, poblarla de criaturas que respiran y se mueven. Cada día es un acto de ordenación. La luz introduce distinción, el firmamento define arriba y abajo, la vida trae sensibilidad. Y al final de ese proceso, Dios contempla y ve que está bien. Esa mirada divina no es lejana indiferencia, es acto fundador de reconocimiento. En la imagen bíblica, el aliento divino insufla vida. La conciencia surge también como respiración, como ruaj que anima a la criatura. Si podemos leerlo así, la génesis de la conciencia tiene dos rasgos inseparables: don y responsabilidad. Ser capaz de ver implica ser capaz de elegir qué ver y cómo responder a ello. La conciencia no es simplemente iluminación intelectual, es apertura a la realidad, a la otredad y simultáneamente la posibilidad del juicio moral. Por eso la primera luz ya contiene un eco de tensión. Conocer trae la libertad de elegir y la libertad trae la posibilidad del error. Piensa en esto como el mapa interior que vamos a recorrer. Cuando Génesis nos habla de la primera luz, está también hablándonos de cómo esa luz se hace presente en nuestro propio corazón. La conciencia nace en la creación y despierta en cada hombre y cada mujer cuando se enfrenta a una decisión decisiva, cuando debe nombrar una verdad y responder. Allí comienza el camino interior de los escogidos, no un privilegio de pocos, sino una senda de llamada que escoge a quienes escuchan y responden, y que exige fidelidad, humildad y transformación. Tras la obra creadora, la escena cambia de teatro, del cosmos al jardín. El Edén aparece como un microcosmos en el que la conciencia se despliega en su forma más delicada. Allí hay respiración, aromas, ríos que se bifurcan, frutos cuyo color parece contener luz propia. Adán y Eva en aquel jardín no son solo primer hombre y primera mujer, son figuras emblemáticas de la humanidad recién despierta, con su curiosidad, sus deseos y su capacidad de decisión. Entonces surge el árbol. No es simplemente un elemento botánico, es la instancia que plantea la pregunta ética. ¿Obedecerás la limitación de tu libertad? ¿O sucumbirás a la seducción de ser como quien determina el bien y el mal? La serpiente, en la narración, representa la voz persuasiva que convierte la opción en posibilidad. Comer se convierte en acto de conocimiento. La experiencia del fruto abre los ojos de Adán y Eva, y con ese abrir llega la vergüenza. Verán su desnudez y se esconderán. La conciencia, recién nacida, adquiere ahora una dimensión dolorosa. Podemos entenderlo así. La conciencia no es solo claridad, es también reconocimiento de la propia fragilidad. La vergüenza es una forma de conciencia que obliga al alma a reparar, a pedir, a buscar cobertura.
Y el exilio que sigue no es únicamente una expulsión física del paraíso, sino una marca interior que nos empuja a caminar entre la memoria de lo perfecto y la realidad de lo quebrado. Desde ese momento, la senda interior de los escogidos transcurre en terreno de exilio, llamados a recuperar, a restablecer lo perdido mediante la obediencia y la conversión. En ese punto, conviene recordar la palabra que no se apaga en la narración. Génesis 3:15. Aunque la herida es profunda y la ruptura real, la historia no queda clausurada en la condena. Hay una promesa, un anuncio que introduce una esperanza que atraviesa todas las generaciones. No voy a convertir esa frase en un dogma técnico, simplemente subrayo que, incluso en la sentencia, la voz divina ya insinúa reparación. La promesa es la pista que orienta todo el camino interior. La conciencia humana, aunque caída, está dentro del plan de redención. Esa tensión entre culpa y promesa, entre justicia y misericordia, es la santísima tierra donde crece la vida espiritual. Ahora piensa en la escena como espejo de tu propio corazón. ¿Qué fruto prohibido aparece hoy en tu jardín? ¿Cuál voz seduce tu libertad hacia decisiones que después traen vergüenza? El primer paso del camino interior no es negar la caída, sino reconocerla sin buscar excusas. No se trata de flagelación interminable, sino de admitir el fallo y volverse. Esa vuelta que la tradición cristiana llama conversión es el movimiento esencial. Mirar la propia desnudez, aceptar la misericordia que cubre y a partir de ahí comenzar a caminar con la esperanza de la promesa. La historia, sin embargo, no se limita a los primeros dos personajes. La conciencia despierta también en la relación entre hermanos. Caín y Abel nos muestran la otra cara del alma humana cuando la conciencia no se convierte en puente, sino en muro. Dos ofrendas en un altar, una aceptada, la otra no. Desde los ojos de Caín surge una sombra que no se disipa con la corrección divina. Si haces bien, ¿no serás aceptado?, advierte la voz superior. El pecado está acechando a la puerta. Pero la exhortación se estrella contra la obstinación del corazón. El resultado es la primera sangre derramada, violencia fraterna, homicidio que marca la historia humana con una herida nueva. Aquí la narrativa bíblica hace una advertencia clara. La conciencia que no se educa en humildad y vigilancia puede volverse cruel. La advertencia divina sobre el pecado a la puerta es, podemos decirlo, un llamado a la custodia interior. No basta con saber distinguir, hay que practicar la vigilancia del ánimo. La ira no es una sorpresa inocente, es un proceso que se alimenta del resentimiento, del orgullo, de la incapacidad de aceptar la corrección. Caín, al no acoger la advertencia, elige el camino de la fuga en lugar del arrepentimiento. Su castigo tiene también una forma de gracia, la marca que lo protege de la destrucción total, impidiendo que la venganza lo aniquile. Dios muestra que la justicia no elimina la posibilidad de misericordia. Lectura simbólica. Podemos entender esta escena como una lección sobre la construcción de la comunidad espiritual. La conciencia personal repercute en lo social. Si el individuo no se contiene, la violencia se propagará. Por eso el camino interior de los escogidos incluye el cultivo de la humildad, la respuesta a la corrección y la reparación del daño. La comunidad no se funda en perfección, sino en la práctica de la responsabilidad compartida. La narración avanza y la voz bíblica no oculta la acumulación del mal en el mundo. La creación que antes había sido buena se ve afectada por patrones de violencia, corrupción y cierre del corazón. Las palabras usadas para describir la condición humana llegan a decir que la inclinación del pensamiento humano se orientó constantemente hacia el mal. Es un diagnóstico sombrío,
Pero la respuesta divina no es la aniquilación sin salida, es la combinación de juicio con una oferta de salvación. Entra en escena Noé, figura que resume otra forma del camino interior, la obediencia. Noé aparece en medio de una multitud que ha olvidado la reverencia. Él es llamado a construir un refugio en medio del desastre previsto, un arca. Construir el arca no es un simple acto de ingeniería, es la construcción de una casa interior, de una disciplina que preserva la vida frente al desbordamiento del mal. Pensémoslo así, el arca, como símbolo, representa el refugio interior que solo la obediencia y la prudencia pueden edificar. No es un ascetismo evasivo, es una obra práctica, exigente, que exige manos que trabajan y un corazón que confía. El relato del diluvio introduce una imagen poderosa de purificación y renacimiento. Cuando las aguas suben, el mundo conocido desaparece temporalmente bajo lo que es al mismo tiempo juicio y posible regeneración. Dentro del arca, la vida se preserva. Fuera, se reinicia un mundo nuevo. La enseñanza para el camino interior de los escogidos es doble. Por un lado, la conciencia debe estar dispuesta a tomar medidas de protección espiritual cuando el entorno se corrompe. Por otro, la obediencia no garantiza comodidad, sino supervivencia y posibilidad de reconstrucción. El arca es un símbolo de esperanza en medio de la devastación. Podemos imaginar a Noé entrando con su familia, clausurando la puerta mientras el cielo se abre y la lluvia cae sin descanso. Dentro, el ruido se mezcla con la respiración de los que esperan. El arca no es un retiro individualista, acoge la continuidad de la vida, preserva la comunidad destinada a rehacer el mundo. Aquí es donde la promesa futura toma forma. Tras la tempestad, el arco iris se convertirá en signo de pacto, una señal visible de que la misericordia acompaña a la justicia. De nuevo, la narrativa no deja la conciencia humana sin respuesta. El pacto con Noé es una reafirmación de la posibilidad de caminar bajo la protección de la promesa divina si la humanidad se esfuerza por retornar a la obediencia y responsabilidad. Intervención breve para invitarte a acompañar este viaje interior. Si este mapa sobre Génesis y la conciencia está resonando en ti, suscríbete y deja en los comentarios la palabra que más te ha tocado hasta ahora. Va a ser un camino que recorreremos paso a paso. Tu acompañamiento hará que la reflexión sea más rica. Continuando, la figura de Noé enseña que la fidelidad se demuestra en actos concretos y repetidos. La obediencia no es un gesto puntual, sino una tarea larga: clavar cada tabla del arca, medir la altura, cerrar la puerta. En nuestra vida espiritual, las obras pequeñas, repetidas, son las que sostienen la esperanza cuando las olas vienen. El arca, en su solidez, nos recuerda que la interioridad de los escogidos no es éter ni vuelo místico sin pies. Es trabajo paciente y perseverante que protege la semilla de la vida nueva. Pero la historia bíblica no se contenta con episodios aislados. Desde la comisión a Noé, la atención se mueve hacia la construcción de una línea de promesas que atraviesan generaciones. El llamado a Abraham aparecerá como el siguiente gran movimiento, donde el diluvio pretende restablecer la bondad de la creación. La llamada patriarcal propone un camino que se desarrolla en la historia personal. La promesa hecha a un hombre concreto: «Ve a la tierra que te mostraré, de ti haré una gran nación», inaugura el itinerario del escogido llevado por la palabra divina. No se trata de un privilegio íntimo y cerrado, es un proyecto que implica caminar en obediencia, en fe, a través de incertidumbres y pruebas. Antes de llegar a Abraham, sin embargo, conviene mirar con atención la transición entre juicio y promesa. Cuando el agua baja y el arca posa sus tablas sobre tierra seca, la primera respiración del mundo renovado es una especie de renacimiento de la conciencia colectiva. Al salir del arca, los sobrevivientes no vuelven a ser los mismos.
Han atravesado la prueba, han contemplado la fragilidad humana, y al mirar el arco iris aprenden que la relación con Dios es de alianza. Esto significa que la conciencia humana, lejos de ser un mecanismo aislado, se edifica en respuesta a la fidelidad de quien llama. El pacto es pedagógico, enseña a la humanidad que la promesa y la expectativa divina requieren reciprocidad. Si seguimos leyendo la trama, veremos cómo la promesa se traslada al ámbito personal en la vocación de Abraham. Esta llamada no aparece para solucionar problemas inmediatos de prosperidad, aparece como prueba de que la obediencia puede sostener una vida cuando las circunstancias no despejan el panorama. Abraham es llamado a salir, a confiar, a esperar. Su viaje interior es paradigmático: obedecer cuando no se ve, confiar cuando la promesa tarda, ofrecer cuando el corazón es probado. El episodio culminante de esa senda es la prueba de Isaac, que no debe leerse como celebración de la violencia, sino como escena límite donde la fe es purificada y la promesa afirmada. Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar lo más querido, recibe finalmente la confirmación de lo que la promesa significa: no destrucción de lo humano, sino entrega que confía en la fidelidad superior. En todos estos episodios se mantiene una constancia: la conciencia humana es capaz de respuesta, la elección es real, la responsabilidad no se combate con fatalismo. Cuando hablamos de los escogidos en este contexto, no estamos diciendo que unos pocos están marcados con un destino inmutable. Estamos describiendo a aquellos que escuchan y responden a la llamada divina, que aceptan la dura escuela del exilio, la prueba y la conversión. La elección divina presenta una invitación que exige cooperación. En otras palabras, ser escogido es ser responsabilizado para un camino interior de transformación y servicio. Volvamos por un momento al lenguaje de las imágenes recurrentes: la luz, el árbol, el arca, la senda. Estas metáforas nos ayudan a identificar etapas de la experiencia espiritual. La luz despierta la conciencia, el árbol plantea la decisión ética, el arca representa la obediencia que preserva, la senda simboliza la progresión interior desde la ignorancia hacia la madurez. Mantener estas imágenes en el corazón ayuda a trazar el mapa de lo que significa vivir como comunidad que responde a la promesa. No obviemos la presencia persistente de la vergüenza y la culpa. La conciencia que ve también acusa, a veces lleva a la parálisis, a esconderse, a buscar coberturas improvisadas. Pero la inteligencia bíblica nos ofrece una salida que no pasa por la autojustificación ni por la expulsión de la responsabilidad: la reparación. Tras la vergüenza, la historia propone gestos restauradores: ropas que cubran, sacrificios que reconozcan la falla, construcción del arca que preserve la vida, pacto que afirme el compromiso. El camino interior no suprime la conciencia, sino que la encamina hacia la conversión práctica, actos concretos de responsabilidad, arrepentimiento y restitución. Al avanzar en la narración, el lector atento percibe un movimiento teleológico. Las escenas no son meras anécdotas, sino etapas de formación. La caída enseña la necesidad de redención. La violencia fraterna subraya la urgencia de vigilancia. El diluvio muestra la combinación de juicio y promesa. La vocación patriarcal inaugura un itinerario personal que será modelo. Todo ello converge en una lección. El origen de la conciencia no es un punto de llegada, sino el campo donde se libra la larga batalla entre el ego y la promesa de restauración. Y el camino interior de los escogidos es la respuesta perseverante a esa batalla. Mientras la narración se abre paso, conviene plantear preguntas que nos ayuden a interiorizar lo leído. ¿Dónde se sitúa tu desnudez no confesada? ¿Qué árbol interior frente al que te sientes tentado a elegir la gratificación inmediata en lugar de la obediencia? ¿Dónde necesitas construir un arca de disciplina que sostenga la fe cuando las tempestades lleguen? Preguntas sencillas, pero capaces de orientar la vida práctica.
La espiritualidad que brota de Génesis no es teoría moral abstracta, es pedagogía de la vida cotidiana. En la mañana de la creación, la conciencia es luz que ve. En el jardín, esa luz aprende a distinguir lo que fortalece la vida y lo que la destruye. En la historia posterior, se enseña a actuar en consecuencia. Hay también una dimensión comunitaria que no podemos pasar por alto. Los escogidos no son una isla. La familia de Noé, el linaje de Abraham, la tribu emergente que más tarde será pueblo, todas estas imágenes subrayan que la vocación personal se realiza en comunión. La conversión individual tiene consecuencias sociales. Una persona transformada influye en la comunidad. Una comunidad fiel protege a sus miembros. Por eso las prácticas que proponemos al final de este mapa interior, examen de conciencia, oración, actos de misericordia, son tanto personales como comunitarias. El examen en solitario es valioso, pero la respuesta comunitaria administra reparación y sostén. A medida que la narración nos conduce hacia el momento culminante del gran diluvio, la tensión se hace más palpable. La multitud que ignora la palabra de Dios contrasta con el hogar de obediencia que Noé va levantando. Vemos clavos que se golpean con manos cansadas, tablas que encajan, el olor a madera fresca en la lengua del viento. Cuando todo está listo, la puerta del arca se cierra por fuera. Los que han entrado llevan consigo no solo animales y provisiones, sino la memoria de la obediencia. Afuera las nubes se arremolinan y la primera gota cae. La lluvia se convierte en torrente y las aguas suben, y el horizonte que antes estaba lleno de praderas, ahora es una lámina que refleja el cielo en su furia. Dentro, la respiración de los que esperan se mezcla con el ruido del mundo que desaparece. La tensión crece. La vida está suspendida entre la fidelidad de unos pocos y la cólera que cubre la tierra. En ese instante de clausura se concentra un aprendizaje decisivo. Hay momentos en la historia humana en los que la respuesta interior exige radicalidad práctica. No es que la misericordia no tenga caminos menos dramáticos, es que a veces la fidelidad implica actuar de forma que nadie entiende por fuera. El arca es el símbolo de esa obediencia que sostiene la continuidad de la creación. Y mientras las aguas suben, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué tipo de mundo se construirá al bajar las aguas? La respuesta todavía no ha nacido. Queda por escribir en la fidelidad de los que salgan del refugio. Aquí termina, por ahora, el tramo que hemos recorrido juntos. Desde la primera luz que es origen de la conciencia hasta el arca que simboliza el refugio interior. Hemos visto cómo la conciencia despierta, cómo puede herir y ser herida, cómo la obediencia preserva y cómo la promesa mantiene viva la esperanza. El camino interior de los escogidos aparece delineado. No es atajo, sino senda de trabajo, vigilancia, conversión y fidelidad. Si te has sentido interpelado por alguna de estas imágenes, si tu jardín interior tiene un árbol de decisión pendiente o tu alma necesita un arca donde fortalecer la fe, toma nota de ello. Compártelo en los comentarios. ¿Qué imagen te toca hoy? ¿Luz? ¿Árbol? ¿Arca? ¿Senda? Comparte y suscríbete para seguir trazando este mapa con más detalle en las próximas entregas, donde nos acercaremos al llamado de Abraham, a la lucha de Jacob y a la historia de José, para ver cómo la promesa se vuelve historia en corazón humano. Abraham aparece en la narración como una promesa hecha persona, un nombre al que Dios susurra futuro. Ve a la tierra que yo te mostraré, le dice una voz que no detalla rutas ni fechas, solo ofrece una dirección y una promesa que pesa como un ancla en el corazón. Ese mandato de salir resume una pedagogía espiritual que se repite a lo largo de Génesis. La llamada requiere desplazamiento. El camino interior de los escogidos empieza muchas veces con un pie que se aparta de la seguridad conocida y se entrega a la incertidumbre obediente. Imaginemos a Abraham al amanecer,
desmontando la tienda de costumbre, dejando tras de sí hogares, costumbres y expectativas. No es que Dios le dé garantías de éxito, le entrega una promesa que se ofrece como luz en la distancia. Podemos entenderlo así. La promesa no sustituye la responsabilidad humana, la exige. Ser llamado no borra las dudas, las expone a la prueba. La fidelidad de Abraham no es un gesto heroico aislado, sino una costumbre cultivada día a día. Caminar cuando la promesa se demora, confiar cuando la descendencia parece imposible, ofrecer cuando el corazón ve lo más amado como altar de prueba. La prueba de Isaac oculta en este itinerario un lugar inquietante, precisamente porque confronta el problema de la fe con la lógica del amor humano. Somos tentados a leer la escena en términos de violencia ritual, pero la lectura bíblica más fiel la coloca en otro registro. Allí se verifica hasta dónde llega la confianza de quien responde a la promesa. Abraham aprende que la fe madura cuando no requiere garantías inmediatas ni la anulación del amor humano, sino que transforma la entrega en lugar de aniquilarla. En ese proceso se advierte otro rasgo esencial del origen de la conciencia. La conciencia moral madura cuando la elección no es solo entre alternativas exteriores, sino cuando es una renuncia interior y responsable ante lo que se ama. Si seguimos la senda, llegamos a Jacob, hombre de ingenio y de vacilaciones, de astucia familiar y de destinos entrelazados. Jacob representa la complejidad de una conciencia que se debate entre deseo y promesa. Engaña, es engañado, huye y en la soledad de Betel sueña con una escalera que une tierra y cielo. La imagen de los ángeles subiendo y bajando es, en esa escena, una metáfora de la vida interior. Movimientos ascendentes de deseo legítimo, movimientos descendentes de duda y miedo. Jacob recibe una palabra que le promete presencia continuada. Yo estaré contigo. Esa promesa no absuelve sus tácticas, le ofrece presencia para transformar su corazón. La huida de Jacob lo lleva a Harán y a la casa de Labán, donde aprende por experiencia lo que la promesa ya había anunciado. La fidelidad no se obtiene por contratos astutos. En el intercambio de engaños y amores, su conciencia se va haciendo más sensible a la herida que él mismo causa. La gran escena de la lucha nocturna, cuando Jacob se queda solo y se enfrenta a un hombre, la narración dice que luchó con un varón hasta el alba, es una representación visual del combate interior. Podemos entenderlo así. La lucha es con su propia sombra, con la historia de engaños y miedos que le han moldeado. Al recibir un nuevo nombre, Israel, no se trata solo de una etiqueta social, es señal de transformación de corazón, de una conciencia que ha pasado por la experiencia de reconocer su vulnerabilidad y de abrirse a la promesa que lo redefine. Esa escena es crucial para nuestro tema. La conciencia madura cuando osa enfrentarse a sí misma. El cambio de nombre simboliza una conversión que no viene por un decreto externo, sino por el reconocimiento interior. El que lucha y permanece hasta el alba recibe la bendición y la tarea de llevar una comunidad hacia la madurez espiritual. Aquí queda claro que el ser escogido implica una responsabilidad, ser moldeado para la misión de sostener una promesa en medio del mundo roto. El relato de José cierra de manera singularmente luminosa el arco que va del fallo a la restauración. José es el joven que sueña y cuya preferencia paterna despierta envidia fraterna. Sus hermanos lo venden y lo arrojan a un pozo. La historia podría terminar en la derrota definitiva, pero la providencia bíblica transforma la adversidad en camino formativo. José pasa por esclavitud, cárcel, tentación y finalmente autoridad. A lo largo de su vida, la conciencia se va puliendo. Aprende a distinguir entre rencor y justicia, entre venganza y servicio. Cuando, ya en plenitud de poder, se encuentra cara a cara con los hermanos que le humillaron, la gran lección se revela. La conciencia que ha sido templada por el sufrimiento responde con perdón y con la salvación práctica de muchos. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó para bien, dirá en una de las frases que muestran cómo la providencia puede resignificar incluso la traición humana. José no es un héroe sin heridas. Sus palabras de perdón no silencian el dolor, lo transfiguran. Para el camino interior de los escogidos, su historia ofrece una enseñanza crucial. El sufrimiento no es exotismo espiritual ni mérito automático, es materia prima que bajo la mano de la fidelidad puede convertirse en instrumento de redención.
Podemos entenderlo así. La misericordia de quien ha sido herido revela una nueva sensibilidad de conciencia, capaz de leer la historia no solo desde la propia herida, sino desde la trama más amplia de la promesa que sostiene a un pueblo. A medida que los relatos patriarcales avanzan, se percibe un hilo que los anuda. La promesa inicial, insinuada ya en la primera sentencia después de la caída, la esperanza cifrada en Génesis 3:15, encuentra en Abraham, en Jacob y en José diferentes modos de realización. Génesis 3:15 habla de una enemistad antigua y de una semilla que prevalecerá. Sin convertir esa frase en un dogma técnico, podemos decir que ella orienta la historia. Desde la conciencia rota surge un hilo de esperanza que se teje a través de generaciones. La identidad de los escogidos no se funda en un privilegio inmerecido, sino en la respuesta perseverante a una promesa que se cumple a través de vidas marcadas por la prueba, la fidelidad y la capacidad de reconciliar. Aquí se concentra el clímax teológico de nuestro mapa. La conciencia humana, desde su origen en la luz creadora, se configura como el terreno donde se libra la rivalidad entre la lógica del ego y la lógica de la promesa. La caída mostró cuánto puede dañar la libertad cuando no es educada en humildad. La historia patriarcal muestra cómo la misma libertad, cuando se pone a disposición de la fidelidad, puede ser instrumento de restauración. No hay, por tanto, una afirmación de la elección como fatalismo. Ser escogido significa ser llamado a una tarea que exige cooperación y transformación. El camino interior de los escogidos es esto, una respuesta libre que se gesta en la fragilidad y se fortalece en la obediencia y la conversión. ¿Qué implicaciones prácticas trae este panorama para quien camina hoy? Primero, la conciencia no es solo información moral. Es un órgano espiritual que necesita cincel, examen, disciplina y comunidad. Segundo, las pruebas no son castigos incomprensibles ni meros padecimientos, son formas en las que la conciencia madura si la persona se permite aprender de ellas. Tercero, la promesa de Dios actúa como horizonte que orienta la vida. No elimina la dificultad, pero ofrece sentido a la duración. Estas verdades no son meras teorías, son prácticas que transforman la cotidianidad. Permíteme proponer algunas prácticas concretas, nacidas de la lectura de Génesis y aplicables a la tarea interior de quienes desean recorrer el camino de los escogidos. No las presento como recetas mágicas, sino como ejercicios donde la conciencia puede entrenar su músculo moral y espiritual. Primero, examen de conciencia breve y diario. 3 preguntas sencillas al cerrar el día. ¿Dónde vi la luz hoy? ¿Dónde cedí al fruto que trajo vergüenza? ¿Qué puedo reparar mañana? Estas preguntas enseñan a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, a admitir la propia fragilidad y a planear gestos reparadores. No son autoacusaciones, sino herramientas de honestidad. Segundo, disciplina de obediencia en lo pequeño. Construir el arca no comenzó por una tabla, sino por una dedicación continua. Elige una práctica pequeña y concreta. Una hora de silencio semanal, un gesto de servicio, una lectura breve de las Escrituras cada mañana, y cúmplela como quien coloca una tabla tras otra. La obediencia forma refugio interior, no para escapar del mundo, sino para sostenerlo. Tercero, hospitalidad y reparación comunitaria. Génesis muestra que la promesa se realiza en linaje y comunidad. Practica actos que reconstruyan puentes, pide perdón cuando hace falta, acepta corrección sin resentimiento, acompaña la fragilidad del otro. La comunidad es el lugar donde la conciencia personal aprende a transformar heridas en curación compartida. Cuarto, confrontar la propia astucia. Jacob fue astuto y tuvo que ser enfrentado con su sombra. Identifica en ti estrategias de supervivencia que dañan la relación con los demás y ofrécelas a la claridad. La confesión, no necesariamente pública, pero sí en un contexto seguro, libera la conciencia de las tramas que la encierran. Quinto, caminar con esperanza en el sufrimiento. El caso de José nos recuerda que la providencia no convierte la injusticia en algo bueno, pero sí puede darle sentido si la persona no cede al resentimiento.
Si sufres, busca formas concretas de servicio que conviertan tu experiencia en una ofrenda útil para el bien común. Estas prácticas no son vías para garantizar resultados externos, no prometen comodidad, prosperidad económica ni curación instantánea. Son, eso sí, caminos que ordenan la interioridad y permiten a la conciencia desplegarse en fidelidad a la promesa que no defrauda. En el centro de todo esto, vuelve a aparecer la tensión entre libertad y guía divina. La libertad es don precioso que habilita la respuesta. La guía divina es horizonte que orienta la libertad hacia la vida. Lejos de anularla, la guía la dignifica. Ser escogido, entonces, no es ser eximido de conflicto, es ser llamado a participar activamente en la obra de restauración que el mundo necesita. Esa llamada es tanto personal como comunitaria. Cada corazón que se transforma contribuye a la reparación de la trama social. Quiero insistir en algo que la narrativa de Génesis subraya con insistencia. La redención es progresiva. Las promesas no se consuman de una vez, se van desplegando en tramos, a veces contradictorios, a veces dolorosos. Génesis 3:15 anuncia ya un hilo. El pacto con Noé lo confirma con la señal del arco iris. La vocación de Abraham lo encarna en la confianza. La transformación de Jacob lo visibiliza en la lucha nocturna. La historia de José lo hace práctico en el perdón. Hacer del viaje de los patriarcas un modelo significa asumir la paciencia de la historia. El crecimiento espiritual es largo y a menudo lento. Volvamos por un momento al tema inicial. La luz como origen de la conciencia. Si la conciencia nació en la palabra que dividió la oscuridad, su desarrollo no termina en la primera mirada. Requiere educar esa mirada para que no se vuelva juez sin misericordia ni cómplice del ego. La vida espiritual consiste en enseñar a la luz a mirar con compasión y discernimiento. Y esto se hace en la práctica, en la cautela de la lengua, en la reparación de la ofensa, en la fidelidad a los compromisos pequeños y grandes. Que quede también claro lo que no proponemos. No hablamos de una élite cerrada ni de una superioridad moral que separa. Cuando empleamos la palabra escogidos, la usamos en sentido pedagógico y bíblico. Son aquellos que han respondido a una llamada y que por esa respuesta se ven comprometidos a vivir de un modo que beneficie a la comunidad. Es una distinción de tarea, no de valor. La historia de los patriarcas, vista desde esta perspectiva, desborda la exclusividad y llama a la responsabilidad. El camino interior de los escogidos es un camino de servicio. A modo de cierre práctico, propongo un pequeño mapa de acción para la semana que empieza. Día 1. Haz un examen breve al acostarte. 3 preguntas. ¿Dónde vislumbraste la luz? ¿Dónde actuaste por miedo? ¿Qué reparación puedes planear? Día 2. Elige un gesto de obediencia pequeña y sostenida. Leer un pasaje, hacer una llamada de reconciliación, dedicar 15 minutos a la oración silenciosa o lectura meditativa. Día 3. Practica la hospitalidad, un gesto hacia quien te rodea que no esperes retribución por él. Día 4. Escribe una carta imaginaria a tu yo herido para nombrar la herida y expresar un deseo de sanación. Día 5. Comparte con alguien de confianza una falla que hayas admitido y pide su acompañamiento. Día 6. Haz un acto simbólico de despedida de un rencor, puede ser una pequeña ceremonia personal donde sueltes la memoria del daño. Día 7. Revisa la semana y agradece lo aprendido. Planea un paso concreto para la próxima. Estas propuestas buscan convertir las imágenes de la luz, el árbol, el arca y la senda en ejercicios concretos que moldeen la conciencia. No son fórmulas mágicas, sino entrenamientos para un corazón que desea alinearse con la promesa. Para terminar, vuelve tu mirada al principio. La primera palabra que encendió la luz fue también el primer ofrecimiento de relación. Si hoy sientes que tu conciencia está nublada, recuerda que el camino interior de los escogidos empieza con reconocer la luz en lo cotidiano, aceptar la propia fragilidad y responder con obras pequeñas pero persistentes. La historia de Génesis nos enseña que la conciencia no es un tribunal final,
sino el punto donde la misericordia y la justicia se encuentran, donde la responsabilidad se convierte en reparación y la promesa en trayectoria. Si esta exploración del origen de la conciencia y del camino interior de los escogidos te ha resonado en ti, te invito a compartir en los comentarios cuál de las imágenes, luz, árbol, arca o senda, ha hablado más a tu corazón. Suscríbete para continuar este mapa juntos. Hay más etapas por recorrer: la vocación de Abraham en su detalle, la redención que surge en las genealogías y la manera en que esta historia antigua sigue enseñándonos hoy. Además, puedes descargar la ficha práctica para el examen de conciencia y el mapa semanal que he mencionado si la encuentras en la descripción. Camina con paciencia. La luz que Dios puso en el mundo sigue siendo la guía para el alma que quiere mirar y transformarse en fidelidad a la promesa.